Bueno, en este tema vamos a hablar sobre las revisiones de código. Las revisiones de código son principalmente debido a que la codificación o cualquier actividad humana tiende a errores. Entonces siempre es importante corregir y revisar un programa. La principal, vamos a empezar por un diseño de una clase donde siempre es el diseño de clases es el proceso de definir una estructura y el comportamiento. Eh, también en un sistema de software orientado a objetos. Consiste en identificar las entidades principales del sistema y definir sus atributos y métodos. Em, Aquí tenemos, por ejemplo, la clase animal. Aunque digo, bueno, en sí la revisión de código, por ejemplo, voy a explicar un ejemplo básico que se trata sobre eh, donde se puede ver la revisión de código. Aquí tenemos, por ejemplo, una clase que se llama SumArrayElements, que se trata específicamente de sumar todo lo que se encuentra en un array. Aquí utilizamos, por ejemplo, aquí tenemos un método public static un método estático de enteros que se llama SumArray, que es sumar lo del array, y que eh, tiene en su interior va a devolver una sumatoria. Aquí creamos una variable, aquí lo que debe es tener, aquí lo que dice es que va a tener en su interior un array de enteros, eso es. Entonces, bueno, aquí creamos la variable entera sum, que va a ser igual a 0. Luego un for, en donde dice que si, en donde creamos otra variable y que dice que y va a ser igual a 0 hasta que y sea menor que el tamaño del array y sumamos. Luego la sumatoria va a ser igual al arreglo, al tamaño del arreglo y va a retornar la suma. Bueno, aquí creamos un arreglo de enteros y un un entero que se llama resultado que va a ser igual a la suma al método y aquí dentro de este interior del método va nuestro array y aquí se imprime el resultado. Entonces, en resumen, si entendieron, es que aquí estamos sumando lo del array, pero es importante crear eh, nuestro arreglo primero y le damos un nombre y luego cuando llamamos al método, el método siempre aquí si fuese así no nos saldría error. Entonces aquí debemos ingresar un array. ¿Por qué? Porque debe ingresarse aquí. Nosotros pedimos que para que se llame el método debe tener una regla. Entonces esto, como pueden ver, es un poco confuso. Aquí toca crear un for en donde estamos contando por parte de lo del array. Pero aquí, como pueden ver, sumaré en elemento 2. Voy a explicarles que es prácticamente el mismo programa, pero en vez de crear el for, aquí tenemos el método, igual como pueden ver, el mismo método public static int sumarray, donde pedimos donde se ingrese un array, pero el que nos retorna usamos un método que se llama stream y aquí ponemos nuestro arreglo y lo sumamos. ¿Y cómo hacemos esto? Es llamando a la clase, aquí importando una librería de arrays.
Y luego con los puntos stream array y stream zoom, por ejemplo, punto reduce, tenemos estas opciones. Por ejemplo, find any, punto count, también podemos count, pero ¿por qué? Ah, 20. Tocaría cambiar. Bueno, aquí estas librerías nos dan las opciones, pero aquí lo que queremos es sumar, entonces tenemos que sumar, elegir la lista. Y en total, el segundo se utiliza la clase arrays de Java, es una librería de Java y su método stream. El método stream convierte al arreglo en un flujo de datos stream y luego se aplica el método sum del flujo para obtener la suma total de los elementos del arreglo. Entonces esto es un poco más complicado, es un poco más, se puede decir, específico y se puede ver el tipo de programación. Este es menos líneas de código, pero al mismo tiempo es más complejo porque tendrías que memorizarte la librería y el método stream del arreglo, pero como pueden ver, ocupa menos espacio. Y igual y los dos programas de aquí creamos nuestro array que se va a llamar array, igual llamamos al método y ingresamos, por ejemplo, aquí uno, ya nos va a sacar error, entonces tiene que ser el método. Como pueden ver, aquí está, que pedimos en el método un array. Entonces aquí se imprime el resultado en los dos, el resultado es lo mismo en los dos programas. Y eso es todo sobre revisión de código. Gracias.